Buenos días amigos y hermanos, bienvenidos a mi canal nuevamente. Hoy vamos a seguir compartiendo los mensajes acerca de la gracia. Y el tema que quiero tocar hoy es sobre el obrar de la gracia. ¿Cómo obra la gracia? Y vamos a comenzar leyendo la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, desde el versículo 15. Y dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como con el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno solo, de uno, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Muy bien, aquí el apóstol Pablo podemos entender que nos está hablando de la obra de la gracia en cuanto a la salvación. Y él nos comienza explicando que por el pecado de un hombre que fue Adán, pues toda la humanidad, toda la raza humana fue constituida pecadora. Lógicamente somos pecadores no solamente porque Adán pecó, sino también porque todos nosotros pecamos. Cuando nacemos con las espaldas a Dios y en desobediencia. Y conforme vamos creciendo, vamos transgrediendo mandamiento tras mandamiento y desobedeciendo a Dios en sus leyes. Y dice que lógicamente el pecado vino por un hombre, pero la justificación vino es decir, el perdón, la salvación vino por la obediencia de uno, que fue Jesucristo, que apareció hace aproximadamente unos 2000 años, Hijo de Dios, y Él vino para salvar a la humanidad, para rescatarnos y librarnos de ese pecado que el primer hombre había cometido y que como un virus se había extendido hacia toda la humanidad. Él es el antivirus. Él con su sangre nos limpia de todo pecado. Él con su muerte y con su resurrección nos hace nuevas personas, nos da un corazón nuevo, pone su espíritu dentro de nosotros y por su gracia trabaja en nuestros corazones, en nuestras vidas, para que nosotros obedezcamos en todo a Dios. Cuando leemos la Biblia, podemos entender que todo trabajo y todo servicio que realizamos para Dios, la propia salvación de la que estamos hablando, todo don y todo regalo de Dios, los ministerios para servir a Dios, el carácter y las virtudes cristianas como el amor, la santidad, la paciencia, el gozo, la paz. Y cuando digo todo. Esto es obrado por la gracia. La gracia de Dios influencia nuestros corazones para transformar nuestras vidas y para lograr todas estas cosas en nosotros. Por eso es necesario que nosotros comprendamos y que entendamos qué es la gracia, qué involucra la gracia, cómo actúa ella en la vida de los creyentes y en las personas.
La gracia de Dios no le aprovecha a nadie si no tenemos una percepción y una recepción de ella. Y si solamente tenemos una idea teórica o teológica, pero no tenemos una vivencia y una experiencia de la gracia, tenemos en nuestros corazones ni podemos ofrecerla a otros, porque todavía no hemos comprendido, no hemos vivido en nuestras carnes qué es la experiencia de la gracia. Cuando no entramos profundamente en el obrar de la gracia de Dios, lógicamente nos quedamos ahí a las puertas, y esto puede suceder por dos razones. Es decir, el que la gracia de Dios no opere en nuestras vidas. Y puede ocurrir porque bien nos estamos manteniendo en la creencia de la ley y del antiguo pacto, y estamos tratando por medio de nuestra religiosidad, por medio de nuestro esfuerzo, agradar a Dios. Y de esa manera no podemos alcanzar la gracia de Dios. Dice la Biblia que no somos salvos por obra, para que nadie se gloríe, sino que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Entonces, cuando intentamos por medio de nuestra religiosidad y por tratar de cumplir ritos, guardar ciertas fiestas, realizar ciertas obras que entendemos que están ahí en la ley, pues estamos impidiendo que la gracia de Dios obre en nuestras vidas. Otra razón es que, y esto sucede en la mayoría, muchísimos creyentes, y es lo que se enseña en muchas iglesias también, es una mezcla de la ley y de la gracia. Se ponen al mismo nivel tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto. Y esto no funciona. Ya dijo Jesús que el vino nuevo no se puede echar en odres nuevos. El vino nuevo, que es el Evangelio. El vino nuevo, que es el obrar de Cristo. El vino nuevo, que son las cosas que Dios a través de Cristo nos quiere dar por medio de su Espíritu, no se puede echar en odres viejos. Tiene que ser en odres nuevos, es decir, en nuevos hombres, regenerados por el Espíritu Santo. Pero dice también que no se puede poner un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. Y Jesús está haciendo referencia a la ley, a las prácticas de la ley. No podemos hacer una mezcla, porque entonces la liamos. Hacemos un batiburrillo que al final no nos va a servir de nada. Y el apóstol San Pablo dijo: de la gracia habéis caído los que por la ley os justificáis. Es decir, o estamos en la gracia o estamos en la ley, pero no podemos hacer la mezcla, que es lo que sucede en muchas congregaciones hoy día. Al hablar acerca del tema de la gracia, debemos tener cuidado de no limitar sus funciones y su poder operativo. Nosotros, para comprender a Dios, de hecho, para llegar a eso vamos a necesitar toda la eternidad. Ni aún así vamos a llegar a conocerle totalmente. Pero no podemos diseccionar de Dios los atributos. A Dios lo conocemos por sus distintas manifestaciones en sus atributos. Lo conocemos porque Él claramente nos ha mostrado y se ha revelado como un Dios santo. Él se ha revelado como un Dios perfecto. Él se ha revelado como un Dios todopoderoso. Dios se ha revelado como un Dios de amor, como un Dios omnipotente en todas las cosas que Él ha hecho, como un Dios misericordioso. Conocemos a Dios por estos atributos y por sus nombres, como se nos revela en la palabra del Señor. Dios tiene nombres, no uno solo, sino muchos, y esos nombres revelan su identidad. Y a través de esos nombres Dios se da a conocer. Por ejemplo, a través de Jesús se dio a conocer como Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios que iba a estar presente y que está presente en nuestra vida.
se dio a conocer como Jesús o Yeshua, el Salvador, el que nos salva. Emmanuel, Jesús. Y así, pues, hay otros nombres a los cuales Dios a lo largo de la historia ha usado para revelarse a los hombres. Desde luego no vamos a conocerlo todo, ni vamos a saber todo acerca de Dios, de su ser y de cómo Él obra y hace las cosas. Ahora conocemos en parte, como decía el apóstol Pablo. Ahora enseñamos o profetizamos en parte, pero entonces cuando Cristo se manifieste, cuando Él venga en su reino, entonces le veremos cara a cara. Esa es la esperanza que tenemos los creyentes. Y seremos manifestados con Él. Y seremos semejantes a Él porque le conoceremos tal como Él es. Ya hemos explicado en otras ocasiones el significado de la palabra gracia. Gracia es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo y manifestación en la vida de los hombres, en la vida de los creyentes. La gracia se revela en la Biblia como donativo, como favor, como gozo también. Y luego hay otra acepción de la palabra gracia. Gracia es charis, pero luego hay otra palabra que la define también, que es charisma, dádiva divina. Y esto nos habla de la gracia operando para traer liberación de peligro o de pasiones en nuestra vida. Cuando Adán y Eva pecaron, el pecado vino a nosotros y ese pecado se manifiesta en los hombres a través de pasiones desordenadas, a través de manifestaciones y rebeliones que se le rebelan contra el conocimiento de Dios, que nos apartan de Él, que están en contraposición contra su voluntad. Entonces, carisma significa también concesión espiritual, facultad milagrosa, dádiva, don. Es decir, que Dios nos ha provisto por medio de Jesucristo de su gracia. Y Dios obra por medio de su gracia en los corazones de aquellos que creemos en Él, de forma milagrosa, de forma poderosa. Cuando Bernabé, es curioso, este colaborador y compañero de Pablo, Bernabé, fue enviado a Antioquía, porque allí en Antioquía había un mover de Dios. Los gentiles comenzaban a convertirse al Evangelio, a creer en Jesucristo, y entonces mandaron allí a Bernabé para ver qué sucedía, qué estaba pasando. Y cuando llegó allí Bernabé a Antioquía, y os leo textualmente, en Hechos de los Apóstoles capítulo 11, versículos 21 y 23, dice así, acerca de lo que sucedía en Antioquía. Dice, la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Dice la Escritura, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Entonces, aquí en Antioquía observamos que cuando la gracia de Dios se manifestaba, se reflejaba en el testimonio de los creyentes. Es una señal de que Dios estaba obrando en profundidad. No obstante, Bernabé les animó a que ellos continuaran. Es decir, no solamente tenemos que tener una experiencia de la gracia, sino que tenemos que permanecer en ella, seguir creciendo en ella. Y el apóstol Pedro nos dice en 2 de Pedro 3:18, dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro
Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. No podemos quedarnos en las puertas de la salvación. La salvación es por gracia, pero eso solamente es el comienzo del camino. Ahora tenemos que crecer en la gracia. Es decir, esa salvación que hemos recibido por fe, por obra de Dios, porque nosotros no buscábamos a Dios, Él nos buscó a nosotros y nos encontró y manifestó su misericordia, llamándonos y escogiéndonos en Jesucristo. Entonces nosotros comenzamos, pero ahora tenemos que seguir creciendo. Tenemos que aprender a depender de la gracia y a dejar que ella siga obrando con su influencia en nuestros corazones. Tenemos que aprender a permitir cómo la gracia de Dios que trabaje y siga obrando en nuestros corazones. La gracia de Dios es multiforme. Dice 1 Pedro capítulo 4 versículo 10. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, aprender a crecer en la gracia es ir descubriendo que la gracia de Dios se manifiesta de muchas maneras. Es aprender que la gracia de Dios es multiforme. Es ir experimentando en nuestra vida cómo Dios también nos otorga sus dones, sus capacidades para que nosotros le podamos servir, le podamos honrar en nuestra vida, en la iglesia y en el mundo, en el trabajo, en nuestro vecindario, con nuestros amigos. Y la palabra de Dios nos enseña que hay gracia para todo el mundo, manifestada en multitud de formas y conforme a la necesidad de cada uno. Toda la gracia está concentrada en el don que nos fue dado por el Padre, el cual es Jesucristo. Jesucristo es la gracia personificada. Y muchas veces, es decir, yo he podido dar algunas definiciones de la gracia, pero la definición por excelencia es que Jesucristo es la gracia. Jesucristo es el que tiene que gobernar nuestra vida. Él es el que va a obrar en nuestra vida como la gracia personificada. La gracia de Cristo en su obra en la cruz y su resurrección es el fundamento de toda obra que Él hace en nosotros. Jesucristo es el origen de toda gracia, la cual es comunicada por el Espíritu Santo en la vida de los creyentes. La multiforme gracia de Dios ha sido dada para suplir las necesidades del ser humano. Y Dios ha tenido en cuenta todos los factores de los hombres. No importa la raza, no importa el color, no importa la nacionalidad, no importa el lugar donde hemos nacido. Dios ha derramado su gracia por medio de Jesucristo para toda la humanidad, para todo aquel que esté dispuesto a recibirla. A la hora de comunicar, impartir o ministrar el don o dones que Dios nos ha dado, y esto es algo importante, no podemos ignorar el obrar de la gracia. Me explico. Es decir, algunos que tienen dones y por medio de ellos entienden que tienen que servir al Señor, deben hacerlo con gracia y por gracia. Con gracia y por gracia. No deben pensar, que los dones hay que imponerlos o hay que obligar a los creyentes a que se sujeten a ellos sin más opciones. No, eso sería una mala administración de la gracia que Dios nos da. No podemos tomarnos atribuciones que no nos corresponden solo porque, Dios nos haya dado dones o ministerios. Esto sucede a veces en el pueblo de Dios y yo lo he observado a lo largo
de los años que llevo en la fe. Personas que porque Dios les ha dado un ministerio, un llamado, un don particular, ya piensan que ellos están por encima de los demás y se creen con el derecho de manipular o negociar con esos dones. Incluso algunos hasta pretenden ganar dinero por medio del uso de esos dones. Eso no es así. El Evangelio nos enseña según nuestro Señor Jesucristo y dice: de gracia recibiste, da de gracia. Y ese es el obrar de la gracia, no es otro. De gracia recibiste, da de gracia. No deberíamos imponer y convertir en ley lo que Dios ha dado y ha hecho por gracia. Los dones son dados por gracia y como tales así debemos administrarlos por gracia y con gracia. Que Dios les bendiga.